la cadena, ¿sí? Los que se encuentran ahí de manera interna, pues van a ser estos que son los puentes de hidrógeno y los que encontramos aquí, aquí, acá, ¿sí? Son específicamente los enlaces, ¿sí? Entre azúcar y fosfato, ¿sí? A través de enlaces fosfodiéster, ¿sí? Entonces, este tipo de rotación, entre comillas rotación, que pudiese existir alrededor de estos enlaces, ¿sí? Pues genera cierto tipo de fluctuación, ¿sí? Estas fluctuaciones pueden estiramientos o incluso pueden generar desapareamiento entre las bases, es decir, desapareamiento de las dos hebras que están constituyendo 5', 3', 5', 3' al ADN. ¿Sale? Entonces, este tipo de observaciones en la estructura de Watson y Crick, pues son observaciones que se canalizan prácticamente pues en el ADN celular y pues que tienen algunas veces pues ciertas condiciones en el metabolismo celular. Ahora, esta variabilidad estructural nos da como resultado las conformaciones A, B y Z típicas o características del DNA. Y esas conformaciones, ¿sí? Son prácticamente derivadas del carbono 2' de la desoxirribosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque en este carbono, ¿sí? Pues prácticamente vemos esta situación. Recordemos entonces que el carbono puede tener, de hecho tiene una conformación sp2, ¿sí? sp2, que atiende específicamente a su forma química para poder generar enlaces covalentes. Entonces, además de ello, ¿verdad? Vemos sobre el azúcar estas conformaciones anti-sin que ya mencionábamos pues anteriormente y que la conformación anti, ¿sí? Es en tanto en purinas como en pirimidina's, la que se sigue para la hibridación entre dos cadenas de ADN, ¿sí? Entonces, dando lugar, como mencionábamos, a estos tipos de formas, en donde la forma B, ¿sí? Es la forma que se encuentra a un pH fisiológico, es una forma en la cual estamos observando una hélice de ADN que tiene un giro dextrógiro, ¿sí? O sea, aquí vemos entonces un giro dextrógiro, ¿sí? Y que tiene ¿cuántas pares de bases por vuelta? 11, 12, 10. La B tiene 10. Ajá. Eso fue lo que dijimos en la clase anterior. ¿Ustedes qué investigaron? ¿Eso? Tiene. A mí me pareció que tenía 12 Ajá. pares de bases. 12 pares de bases. Entonces, a lo mejor yo incurrí en un error. Igual que la forma Z, igual que la forma A. La forma A tiene 11 y Z también tiene 12. Ajá. ¿Qué características? Ok, entonces, por favor, en sus notas, acomódenlo, por favor. Y los giros por vuelta, sí, póngale 12 pares por base. Los giros son 12 pares por vuelta, ¿sale? Pero a diferencia, ¿sí? De la Z tiene un giro levógiro,
es decir, un giro hacia la izquierda, aunque tiene la misma cantidad de pares de bases, ¿sí? El simple hecho de girar a la izquierda está cambiando conformacionalmente, ¿sí? Eh, la estructura propia de ese DNA. ¿Este DNA con formación Z existe de forma natural o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es muy raro, ¿sí? Esta forma Z, ¿sí? Es escasamente rara que pueda suceder en los organismos vivos. Prácticamente la conformación A y la conformación Z son conformaciones, ¿sí? Que fueron analizaron química y estructuralmente en laboratorio para dar respuesta, ¿sí? A el comportamiento, ¿sí? Del ADN cuando este entraría, ¿sí? En el proceso de replicación o transcripción. Me espero en lo que anotan esto y sirve que pase el tren. Doctora, ¿podría repetir? Es que no escuché bien en el dictado la parte después de químicas y estructurada. Sí, no es lo que va a pasar el tren. A ver, permítame. En laboratorio para dar respuesta a el comportamiento, permítame.
¿Ok? Al comportamiento, a ver, estructuras en el laboratorio para dar respuesta al comportamiento del ADN cuando éste entraría en el proceso de replicación y de transcripción. Aunque la forma, sí se ha visto, muchachos, en los organismos vivos, esta forma A, ¿sí? Por variación incluso del pH fisiológico. Entonces, nada más hay que, y como se dieron cuenta, ¿verdad? De esta forma también en algunos organismos vivos, pues es entonces que dan lugar también a esta formación Z o a esta conformación Z o forma Z, ¿sí? Entonces, yo les encargué que por ahí, ¿sí? Investigaran sobre estas formas. Entonces ahí yo dije, aquí 10, aquí dije 12 y aquí dije 11 pares de bases. Y luego me corrigieron y me dijeron, no, también son 12 pares de bases. ¿Quién da más? ¿Si son 10 o si son 12? ¿O son 11? ¿A quién se parece la forma B? En cuestión de pares de bases. Pares de bases por vuelta. A la forma A. A la forma A. ¿Lo investigó, compañera? ¿Investigó las formas A, B y Z? A ver. Por ahí dijeron 12. ¿Es cierto? ¿O son 11 o son 10? Doctora, Ajá. yo tengo que en A son 11, En A son 11. Esto sí, está ok. en B 10 y en Z 12. Esto está ok. Y aquí está la controversia. Porque hace ratito me dijeron, no, son 12. Yo también tengo en B10. Entonces, Yo ¿y también. por qué nadie más me dice nada? A ver. O refuta lo que su compañera dice. No es para quedar mal ni nada, es únicamente, sí, para que todos tengamos la misma información, una información que ya está descrita y que efectivamente son 10 pares de bases. Y muchas veces, sí, yo les puedo hacer ese tipo de cuestionamientos y decirles, ok, aunque después les voy a sacar también del error, ¿sí? No los voy a dejar irse así. Entonces, sí, son 10 pares de bases. Ajá. Estos 10 pares de bases, como explicamos en la clase anterior, ¿sí? Son los que van a estar, ¿sí? Marcando lo que es el surco mayor y el surco menor, ¿sí? Y como el simple hecho de tener una base menos, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está exhibiendo ahora a los cursos menores, a los surcos menores y ocultando a los surcos mayores. Mientras que el tener una base más, como es el caso de la forma Z, hace que la estructura del ADN sea una estructura más relajada, más con mayor amplitud, ¿sí? Pero esto también estamos hablando aquí que tanto la conformación A como la conformación B tienen entonces giros dextrógiros, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que tienen A y B giros dextrógiros y Z giros levogiros, lo cual también es importante para estos procesos, ¿sí? Que tenemos de replicación o de transcripción según sea el caso. ¿Por qué eran importantes? Los comparamos en la clase anterior como con un tipo resorte. ¿Recuerdan?
En este caso, vamos a ponerle aquí. Doctora, Ajá. hace rato comentó algo del pH del ADN-B. pH fisiológico. El pH fisiológico está oscilando entre 6.9 y 7.5 según el organismo, que siempre lo tomamos a pH 7, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, sí, lo voy a dibujar. A ver. Una hélice, ¿sí? Imaginemos que esta es la doble cadena y luego tenemos esta misma hélice, pero ay, vamos a borrarla. Ligeramente más compacta. ¿Sí? Y luego tenemos otra hélice con un giro, ¿sí? Inverso, pero que además es mucho más laxo, ¿sí? Entonces, esta y esta, por ejemplo, si los comparamos como el ejemplo que les dije en la clase anterior, como si fuera un tipo resorte, esta sería la conformación A, esta sería la conformación B. Sería la conformación B, la conformación A y la conformación Z, ¿sí? Que si ahora los visualizo para los procesos de la transcripción y de la replicación, tendría lo siguiente. Entonces ahora, estos están aquí como dobles cadenas, ¿sí? En todos ellos. Y entonces aquí tenemos así. Y tendríamos así. Aquí tendríamos así. Sí. Y aquí tendríamos así. Ah, ahí está al revés. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menciono que tienen impacto sobre lo que es la transcripción y la replicación? Bueno, aquí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un punto único de replicación. Aquí tenemos el punto donde inicia la replicación y aquí tendríamos el punto donde inicia la replicación. En la replicación ocupamos enzimas importantes como es la topoisomerasa y como es la helicasa. Obviamente, ocupamos también a una polimerasa, pero en cuestión
prácticamente de las que van a estar guiando la apertura de la cadena y ruptura de enlaces por puente de hidrógeno, pues van a ser las helicasas y las topoisomerasas, ¿sí? Porque la topoisomerasa se va a colocar en primer lugar, luego la helicasa y luego la polimerasa. La topoisomerasa va a tener la función de ir desenvolviendo, ¿sí? Así como, ok, tienes este giro, pues ok, te voy a ir desenvolviendo un poco como si fuera un engrane, ¿sí? Vamos a dar vuelta poco a poco, ¿sí? Para que la helicasa pueda ir entonces aperturando la cadena, ¿sí? Y que entonces nos dé como resultado, ¿sí? Esta apertura, ¿sí? Donde aquí iniciaría, ¿sí? La replicación, por ejemplo, pero guiada por enzimas, ¿sí? Eso estaría sucediendo, pues, de manera adecuada en lo que es la conformación B, ¿sí? Ahora, ¿qué implicación tiene en la conformación A? La conformación A, mencionamos que era una conformación más compacta. Esto quiere decir que sus enlaces que están expuestos, ¿sí? Enlaces fosfodiéster se encuentran, ¿sí? Más cercanos entre sí, como lo podemos observar en esta imagen, ¿sí? Enlaces más cercanos entre sí. Entonces, al tener esa compactación, difícilmente la topoisomerasa va a ser capaz de dar el desenvolvimiento, aun y cuando tenga el mismo giro que la conformación B. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque tiene una base menos, perdón, tiene una base 11, una base más, pero sí, esto lo hace ser todavía un poco más compacta, ¿sí? Es decir, dices, ok, pues estás compactándote tanto, para mí encima es muy difícil entrar a esto que va a ser el punto de inicio de la replicación o transcripción de algún gen, ¿sí? Y entonces, pues va a ser todavía más difícil, ¿sí? Que ese engranaje pueda girar para poder relajar un poco la cadena y que entonces la helicasa sea capaz de poder generar esta apertura adecuada para que se pueda llevar a cabo el proceso de la replicación o de la transcripción, ¿sí? Ahora, cuando tenemos esta estructura Z o esta conformación Z, donde es mucho más laxa, aquí, pues decimos, ok, pues está más laxo, es menos trabajo para la topoisomerasa, es menos trabajo para la helicasa, pero eso permite entonces que al ser tan laxa, sea capaz de que puedan llegar algunas enzimas endonucleasas, ¿sí? Y pueden entonces permitir la entrada y de empezar a degradar cadena. Ese puede ser uno de los puntos. O como está tan laxa, ¿sí? Y estamos expuestos a diversos factores ambientales, pueden existir cambios importantes que impacten como metilaciones o como alquilaciones en la estructura base del ADN. Y eso sería un problema, porque al momento de que se estén metilando o que se estén alquilando, ¿sí? Pues vamos a estar generando diferentes tipos de mutaciones. Eso es lo que puede estar generando una alquilación o una metilación. Y que entonces, ¿sí? Esta cuestión, pues prácticamente
no nos serviría tanto pues como para proteger al ADN. Entonces, con base en esto, la forma B, pues es la forma que tienen mayoritariamente todos los organismos y que sirve también de protección y de generación del replicado o del transcrito, según sea el caso. ¿Sí está claro? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, en resumen, ¿sí? Una cosa importante también en la conformación Z, ¿sí? En la conformación Z, nosotros encontramos a los enlaces. Bueno, vamos a ponerlo acá. En la conformación A, B y Z, ¿sí? Encontramos enlaces entre el azúcar y la base nitrogenada, ¿sí? Con una conformación anti. ¿Sí? Recordemos que el enlace entre el azúcar y la base nitrogenada tienen conformación anti, que permiten, ¿sí? Permiten la hibridación por puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta formación Z permite, ¿sí? Conformaciones, ¿sí? Anti y sin en el enlace N-glucosídico, generando entonces una forma zigzag, una forma de zigzag. Zigzag entre los enlaces, ahí repetirlos, entre las bases nitrogenadas. ¿Sí? Entonces, esta forma zigzagueante que tiene la formación Z se debe específicamente al tipo de enlace glucosídico, la conformación adquirida anti o sin, del enlace glucosídico. Y como permite ambos tipos de conformaciones, pues genera esta forma zigzag. ¿Sí? ¿Me espero? Entonces se debe al tipo de enlace glucósido y qué otra cosa, perdón. El enlace glucosídico a la conformación. Acuérdense, el enlace glucosídico es exactamente el mismo, N-glucosídico. Entre la base y el azúcar siempre va a ser un enlace N-glucosídico. ¿Qué va a cambiar? La conformación. Es decir, está en formación o en conformación anti, como lo observamos aquí, o está en conformación sin, como lo observamos aquí. ¿Sí? Entonces, A y B tienen esta formación anti, mientras que Z permite ambos tipos de conformaciones. De ahí que tenga también esa forma zigzagueante. ¿Por qué zigzagueante? Porque recuerden que esta formación
que está encima del azúcar, la conformación sin, va a ser difícil establecer los puentes de hidrógeno con la pirimirina correspondiente. Por eso va a adquirir, cuando se encuentre en la conformación sin, una forma de zigzag para poder establecer los enlaces respectivos. ¿Sí? Se me está acabando el tiempo. Voy a dejar de compartirles y a cerrar y a volver a entrar. ¿Ok? Ahorita vuelvo a poner esa diapositiva. A few moments later. Ok, no se va a compartir. Perfecto. Tenemos, sí, es un video que vamos a ver ahorita en un momento. Solamente vamos a terminar de explicar esto y ahorita vemos ese video. ¿Ok? Entonces, sí. Ok. De ahí estábamos hablando, no sé, terminaron de copiar esta parte para poder continuar. ¿Sí? Bueno, voy a continuar entonces. Ok. Podemos observar entonces, ¿sí? En resumen, ¿sí? Las siguientes características, tabla de características, ¿sí? De lo que son estas, a ver, así. Pues, a ver, permíteme. Aceptar. Uh-huh. Listo, pueden ver la pantalla. ¿Quién está hablando? Maestra, una compañera está en sala de espera, creo. No fue nadie, mire. Eh. Y creo que ya fue aceptada. Los voy aceptando conforme van entrando. Gracias, maestra. De nada, gracias a usted. Entonces, vemos estas características, una tabla de resumen de las características importantes de las conformaciones A, B y Z, ¿sí? Del ADN, donde la hélice B es la hélice que vamos a encontrar mayoritariamente en todos los organismos en condiciones totalmente fisiológicas, ¿sí? La hélice A, les dije, raramente se va a encontrar, pero está prácticamente en condiciones fisiológicas, ¿sí? Es una condición típica, principalmente la van a adquirir cuando existan, por ejemplo, dobles cadenas, incluso de ARN, que pudiesen llegar a hibridarse así totalmente. Hay RN, acuérdense que los RNAs de doble cadena, pues son prácticamente RNAs derivados de virus. Ajá. O bien, cuando hemos aperturado la cadena de ADN y se encuentra expuesta y que pudiese existir hibridación, ¿sí? Entre las cadenas de ADN y ARN. Pero para ello, entonces, pues también necesitamos cierto tipo de humedades, ¿sí? En este caso, la humedad relativa que trasciende a la hélice A y por la cual también es muy compacta, ¿sí? Es que pues tiene una menor cantidad de humedad, ¿sí? Tiene por tanto baja salinidad. Y en condiciones no fisiológicas, es cuando vamos a tener esta hélice A, del ADN. Resumimos hace un momento que la hélice Z, ¿sí?
solamente puede existir para algunos tipos de experimentaciones y raramente en condiciones fisiológicas, y si existe en condiciones fisiológicas, ¿sí? Esta se da prácticamente con un superenrollamiento levógiro o negativo, ¿sí? Prácticamente la hélice Z muchas veces va a estar expuesta para la regulación de algunos tipos de genes o que se encuentran en recombinación. Esta hélice Z es escasamente vista a nivel fisiológico, casi pues no. Y lo que resumimos hace un momento era esta parte importante, ¿sí? En donde teníamos el enlace N-glucosídico anti-anti para la hélice A, para la hélice B, las formaciones A y B, y que en Z, ¿sí? Teníamos entonces esta conformación anti y sin, podía existir, solo que nos faltó precisar que la conformación anti va a existir para la citosina y sin para la guanina. Recuerden ustedes que anti, ¿sí? Es típica igual para las pirimidines y que solamente las purinas pueden tener conformación anti o sin. En este caso, la conformación sin está siendo adquirida por una purina. Bueno, vemos las vueltas por hélice, ¿sí? Que estábamos hablando al inicio. No hay que perderlas de vista nunca. Y vemos también entonces el surco mayor y el surco menor, ¿sí? Prácticamente de la anchura y la profundidad, ¿sí? En la hélice B se caracterizan ambos tipos de surco por ser anchos y por ser profundos, ¿sí? Lo cual permite entonces que las bases que se encuentran al interior de la cadena pues sigan manteniendo esa estabilidad y su carácter hidrófobo para poder seguir dando esa estabilidad. O en el caso de la hélice A, pues quedaba expuesto el surco menor, es más superficial, mientras que el surco mayor es más profundo. Estrecho y profundo, y el surco menor, ancho y superficial. Eso nos da entonces de que sea una estructura compacta, pero de mayor diámetro, ¿sí? Eso era lo que estábamos hablando en las clases anteriores. En la hélice Z, el surco mayor es completamente plano, porque entonces vamos a tener aquí una posición de zigzag, ¿sí? Como ya mencionamos hace un momento, mientras que el surco menor va a ser estrecho y profundo. Entonces, esas cuestiones son características importantes que nos van a permitir comportarse a esos tipos de cadenas como ejemplos para poderlos visualizar únicamente como esos tipos de resorte normal, compacto o ultra relajado, ¿sí? Ahora, pues vemos los diámetros, cambian el diámetro de la estructura del ADN en las conformaciones hélice B, hélice A y hélice Z. El diámetro normal que debe de tener pues la hélice son 20 Armstrong, mientras que estamos hablando que cuando se compacta la cadena, ¿sí? En el caso de la conformación A, pues tiende a engrosar, por lo tanto el diámetro va a ser mucho mayor, es decir, de 23 Armstrong, ¿sí? Mientras que para la hélice Z mencionamos que es una cadena mucho más laxa, más relajada, más delgada, ¿sí? El diámetro pues va obviamente a disminuir a 18 Armstrong, ¿sí? Y no perder otra vez el número de vueltas, porque este número de vueltas son los que nos van a establecer esos diámetros de cadena, ¿sale? Bueno, ¿qué tipo de estructuras pueden adoptarse también? Bueno, previo a avanzar, ¿sí? Voy a mostrarles un video, ¿sí? Para poder observar posteriormente estas estructuras, ¿sale? Entonces vamos a mantener, ¿sí?
Y vamos a observar el siguiente video. Dejo de compartir para poderles compartir con todo y sonido, ¿ok? Compartir sonido. Compartir. El siguiente video es un video que nos está hablando prácticamente del ácido nucleico de DNA, desde donde se encuentra a lo que estamos observando aquí, pues es prácticamente un núcleo celular. Vemos a la célula como tal, ¿sí? Entonces es un video que dura 2 minutos y pues bueno, vamos a verlo, ¿ok? ¿Me dicen si se escucha, por favor? Aquí prácticamente vamos a pasar desde el dogma central del DNA hasta proteína para poder introducirnos también a los siguientes temas que van a ser la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Ok? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Ok, lo que visualizamos ahorita, sí, pues fue prácticamente lo que es el dogma central de la biología molecular y particularmente pues un proceso de transcripción. Entonces, lo que me interesaba que observaran era básicamente cómo, en este caso es un proceso de transcripción y quien está actuando es una RNA polimerasa, esta proteína que vemos aquí en café. Vemos cómo existe, fíjense, esta cuestión importante de apertura de la doble hélice para que las bases nitrogenadas que se encuentran alrededor, las cuales van a ser el sustrato o la comida de la proteína, ¿sí? Sean capaces entonces de poder generar, ¿sí? Lo que va a ser el mensaje dentro de lo que es la polimerasa, la RNA polimerasa, se van uniendo los nucleótidos correspondientes por apareamiento en la cadena sentido, ¿sí? Y entonces aquí
estamos prácticamente generando lo que es el mensajero o la copia fiel, ¿sí? De esa sección de ADN, ¿verdad? Denominada gen. Y que finalmente este mensajero, ¿sí? Pues va a llegar a lo que es el ribosoma a traducirse. Y en clases anteriores les había mencionado que existe un RNA de transferencia por cada codón, ¿sí? Que forma parte del RNA mensajero, ¿sí? Entonces aquí lo que observamos es prácticamente un RNA de transferencia, otro RNA de transferencia por lectura de triplete o codón, ¿sí? Dando entonces el de transferencia teniendo esta parte de anticodón. Y aquí podemos observar, me regreso a esta parte, ¿sí? La estructura, cómo lo caracterizan como una estructura de trébol, ¿sí? Una estructura en donde vemos aquí estas uniones, hibridaciones que están generando, que ya hablamos es una estructura pues secundaria y que los que vemos aquí en forma de círculos pues es básicamente donde no existe hibridación entre la misma cadena. Entonces tenemos aquí el extremo 5', 3' y observamos entonces que este aminoácido está codificado por un codón, un anticodón específico, ¿sí? Y lo mismo va a ser pues para cada tipo de aminoácido que se vaya a ir uniendo. Entonces, esto nada más era como una manera de resumen de ver las estructuras y la importancia que tienen las estructuras de los ácidos nucleicos en los procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿Sí? Me voy a mover, chicos, del lugar. Por favor, denme un minuto. Listo, chicos. Entonces, bueno, continuando con nuestra presentación,
Sí, vamos a compartir. Pues podemos observar también otros tipos de estructuras que pueden llegar a presentarse en los ácidos nucleicos. Las convencionales son las que acabamos de mencionar. En el caso del ADN, con formación A, B y Z, pues son tipos de conformaciones o de formas, perdón, de formas estructurales, ¿sí? De la tercera estructura o de la estructura, pues, terciaria del ADN, ¿sí? En el caso del ARN, pues también tenemos estas estructuras primarias, secundarias y terciarias, solo que en este caso, pues podemos encontrar también algunos tipos de hibridaciones como los que ya mencionábamos, ¿no? Podemos encontrar unas estructuras denominadas palíndromos o palíndromes. Ajá, palíndromos o palíndromes, ¿sí? Y estas estructuras palíndromes, ¿sí? Son regiones de DNA con repeticiones invertidas, ¿sí? Es decir, que se puede leer exactamente de 5' a 3', que de su cadena antiparalela de 5' a 3'. Son repeticiones invertidas porque entonces esta cuestión aquí que tenemos ahora sí ya como ejemplo aquí, ¿sí? Observamos entonces esta secuencia que tendría de 5' a 3' y de 5' a 3', en donde tenemos en la primera cadena timina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina. ¿Sí? Se está hibridando con una cadena, ¿sí? Que tiene una lectura igual de 5' a 3'. Es decir, es una secuencia de DNA con repeticiones invertidas. Vemos aquí también timina, acá hay timina. Timina, timina. Y los dos están en el 5'. Adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina, timina, timina y así, ¿verdad? Y esta secuencia palíndrome es muy característica, ¿sí? Característica de las enzimas de restricción, ¿sí? Caso. Entonces, ¿sí? Podemos observar que esta cuestión característica propia de enzimas de restricción. Y las enzimas de restricción son secciones también cortas de ADN que tienen repeticiones invertidas. ¿Por qué es así esto? Bueno, vamos a ver en su momento cuando tengamos enzimas de restricción, que por ejemplo tenemos aquí un ADN y que tiene puntos de restricción, ¿sí? Van a entrar estas enzimas y por complementariedad van a hacer cortes específicos para poder liberar secciones de ADN. Entonces, pues eso es sumamente importante para las cuestiones básicas de hacer biología molecular en laboratorio, ¿sí? Entonces, permítanme pasar el tren.
Ok, entonces, sí, podemos tener también, sí, que estas secuencias repetidas, sí, pues las observamos en ambas hebras, ¿verdad? Ahora, podemos tener este otro tipo de conformación, una conformación de horquilla, que estas prácticamente las visualizamos en las estructuras secundarias o terciarias del ARN, es donde mayoritariamente las podemos observar. Vemos que es solamente una cadena del ácido nucleico, donde tenemos aquí la cadena, ¿sí? Tenemos aquí este punto de timina, guanina, guanina, adenina, timina, y luego fíjense, volvemos a tener aquí adenina que se va a hibridar ¿con quién? Pues con timina, ¿sí? Timina sí que se va a hibridar pues con adenina. Y así para poder seguir formando entonces estas hibridaciones. Y lo que tenemos aquí, adenina, citosina, timina y citosina, es esta horquilla que se está formando. Sigue siendo la misma cadena, ¿sí? Del ácido nucleico, generalmente ARN, ¿sí? Y se está generando esta horquilla sobre una sola hebra, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera parte de estos loops, también se les denomina loops, a estas horquillas. Luego podemos tener entonces dos cadenas, ¿sí? En donde podemos implicar una estructura cruciforme, pero esta estructura cruciforme va a estar dada por dos cadenas, por dos hebras, ¿sí? Entonces, hay un artículo, voy a buscarlo, sí, y se los voy a proporcionar, ese nada más como información general, ¿sí? Ese no viene de evaluación ni nada. Les debo artículos también, ¿verdad? Me estoy acordando. Sí, a ver, ¿sí les debo artículos o no les debo artículos? No sé, ¿nadie me dice? No, doctora. Ok, gracias. Entonces, ¿no les debo el de pseudogenes? ¿No les dije que les iba a enviar el de pseudogenes nada más como información general? Creo que sí, no me acuerdo, pero igual se los envío. Sí, sí, pues me lo mandé. Lo Sí, checamos. sí, gracias. Sí. El que les voy a mandar es uno bien, perdón por la expresión, no me gusta la expresión, pero sí amerita, bien chido, porque habla específicamente de origami de ADN. Pero van a decir origami de ADN. Sí, lo que sucede es que sintéticamente, sí, o a través de la biología sintética y de las cuestiones biocomputacionales, se pueden estar generando estructuras específicas, ¿sí? de ácidos nucleicos y atienden a esta cuestión que se observa del tipo de doblamiento, de ahí que le pusieran origami, pero son solamente por los tipos de doblamiento que tiene pues el ácido nucleico. Y eso ha servido incluso para poder generar incluso hasta ciertos tipos de fármacos, ¿sí? Que pueden generarse. Pero eso todavía está pues así a investigación, no es que se haya aplicado ya tal cual hacia que se libere un fármaco con ese tipo de características, sino que a través de lo que es la biología computacional se pueden estar ideando estos tipos de estructuras que, por ejemplo, en ese tipo de que les menciono de origami de ADN, implica principalmente la formación, sí, o la conformación de estructuras tipo cruciforme, pero porque específicamente el ADN sí tiene dos hebras con las cuales se pueda manejar para hacer esos tipos de estructuras cruciformes, como lo observamos aquí, ¿sí? En donde prácticamente está partiendo de una doble hélice y observamos aquí y aquí que esos van a ser los loops,
que se generan, es decir, las bases que no van a tener complementariedad entre las cadenas, y observamos entonces estas complementariedades, ¿verdad? Generando esta estructura tipo cruz o cruciforme. Y pues bueno, podemos tener estas estructuras también inusuales, incluso hasta con 3 o 4 hebras. ¿Y eso cómo sucede, no? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues bueno, les acabo de hablar de lo que es la biología computacional, en donde a través de la biología computacional se pueden hacer estos diseños estructurales en el o proponer estructuras como la que proponía al principio Watson y Crick. Watson y Crick hablaban de una triple hélice, ¿sí? Seguían manteniendo, sí, esa cuestión importante de hibridación por puentes de hidrógeno, pero ellos hablaban de una triple hélice al principio, ¿no? Ya después, con los hallazgos de Rosalind Franklin, se dan cuenta pues que en realidad debería de ser una doble hélice. Ajá. Entonces, estas cuestiones de 3 o 4 hebras, sí, pues atienden, es una cuestión que le denominan, por ejemplo, DNA-H, ¿sí? Donde son regiones de polipurinas o regiones de polipirimidinas, ¿sí? Que entonces generan esas repeticiones especulares para la formación de estos tipos de estructura. Aquí, en esta imagen que estoy señalando con el ojito, ¿sí? Podemos observar, miren, vamos a seguir, las voy a poner de diferentes colores. Este que es 5', 5', 5', avanza, 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 avanza aquí y finaliza hacia el 3', ¿sí? Y luego tenemos a su cadena complementaria, ¿sí? En donde su cadena complementaria, ¿sí? La podemos observar aquí, de 5', ¿sí? Va, hasta el 3', ¿sí? Entonces, y luego entra, fíjense, una tercer cadena. ¿Y de dónde proviene esa tercer cadena? Bueno, pues sucede que esa tercer cadena, ¿sí? No entra una tercera cadena, sino que está existiendo, ¿sí? Estas regiones de polipurinas o polipirimidinas, ¿sí? Que van a implicar estos tipos de hibridaciones. Aquí, por ejemplo, encontramos tal cual la hibridación entre la propia cadena, de 5' a 3', y aquí está, ¿no? Pero luego entonces tenemos este tipo de loop formado que genera una curvatura, y esta curvatura hace que tenga un doble plegamiento o una doble hibridación. ¿Sobre quién? Sobre el 3'. Y que genere entonces ahora este nuevo loop que se está generando aquí, ¿sí? Y que no va a tener ningún tipo de hibridación con nadie hasta poder obtener otra vez hibridación. Entonces, este es una forma que le denominan DNA-H, pero porque existen, ¿sí? Regiones de polipurina o polipirimidina. Y esas regiones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decimos aquí, guanina, adenina, son purinas, adenina, guanina, guanina es purina, y luego tenemos una región completa de muchas pirimidinas, citosina, todo esto son pirimidinas, regiones completas de pirimidinas. Y luego aquí tenemos regiones completas de polipurinas y otra vez polipirimidinas, ¿sí? Entonces es cuando pueden observarse pues estos tipos de estructuras. Y bueno, con base en ello, pues también van a tener pues ciertos tipos de características, pues de propiedades. Si nosotros obtenemos de manera química o de manera extracelular estos tipos de conformaciones y las analizamos, por ejemplo, si queremos saber si es ADN o si es ARN lo que estamos extrayendo, pues bien fácil nos podemos dar cuenta con la extracción a 260 y 280. ¿Sí? Que ya mencionamos que son extracciones que van a mantener esta propiedad. Si hacemos una extracción para ADN,
y medimos a 260, pues nos debe de dar este pico a 260. Si extraemos ARN, pues nos debe de dar también este pico a 260, ¿sí? Entonces, hacemos una relación, mencionamos en la clase anterior, en las clases anteriores, de 260, que son la absorbancia de los ácidos nucleicos, a 280, que es la absorbancia de las proteínas, y que esto debe tener una oscilación adimensional entre 1.8 y 2 unidades, ¿sí? Entonces, debemos de visualizar esta parte. La desnaturalización del ácido nucleico ocurre principalmente por cambios de pH o por cambios de temperatura. Entonces, esa desnaturalización, aquí vemos una cadena muy simétrica, muy bien, está relajadilla, o sea, es una forma B, pero tantito le aplicamos temperatura a 95 grados centígrados o cambiamos el pH, lo que vamos a generar es una desnaturalización, ¿sí? Es decir, una apertura de la cadena. Y esta propiedad es importante para cuando estemos trabajando específicamente con los productos de PCR o cuando vayamos a hacer una reacción en cadena de la polimerasa. Eso lo vamos a ver en su momento, solamente hay que quedarnos con la información de que el pH y la temperatura separan, ¿sí?, a la doble cadena, ¿sí? Y como la separan, entonces, pues va a ser sensible a renaturalizarse, a rehibridarse cuando se dé nuevamente la condición de temperatura 25 grados centígrados o cuando empiece a bajar aquí la temperatura, puede volver a hibridarse nuevamente o cuando se estabilice el pH, se puede volver a hibridar esa cadena, esas dos cadenas, ¿sí? Pero si las mantenemos así constantes, pues lo que vamos a obtener, pues son las dos cadenas separadas del ácido nucleico, ¿sí? Entonces aquí es con altas temperaturas, ¿sí?, que ocurre la desnaturalización, ¿sale? Y pues bueno, eso es importante porque entonces cuando ocurre esta separación, ya mencionamos, va a ser útil para poder generar PCR o reacción en cadena de la polimerasa y generar un amplicón. ¿Y qué es un amplicón? Bueno, un amplicón es una sección del ADN, una de la muestra que tomamos que vamos a estar amplificando, teniendo muchas copias, muchas copias. Para eso es la PCR, ¿ok? Y luego veíamos estas estructuras, esto me lo paso un poquito rápido, ¿sí? En donde prácticamente las estructuras que ya mencionábamos del RNA, ¿sí?, pues pueden tener estos bucles internos, o pueden tener... A few minutes later. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, esta pues parte importante de estas conformaciones en donde podemos pues simplemente tener estas estructuras secundarias, ¿sí?, o estas estructuras pues terciarias. Les hablaba hace un momento y en la clase anterior que en las estructuras del ARN pues generalmente van sobre hebras simples. Tenemos una sola hebra y esa sola hebra me puede estar generando protuberancias. Una protuberancia es donde se encuentra este ácido, esta base nitrogenada, pero no tiene con quién aparearse. ¿Sí? Esto no está la base para aparearse y por lo tanto tenemos esta protuberancia. O podemos tener estos bucles internos, ¿sí?, o estas horquillas. Horquillas cuando tenemos este apareamiento y la formación de este bucle. O simple y sencillamente bucles, ¿sí?, entre la estructura. La estructura terciaria, mencionamos, ¿verdad?, que es prácticamente pues ya el plegamiento y que lo observamos muy cotidianamente en lo que es el RNA de transferencia en la forma L tridimensional, pero también va a formar parte de esta estructura terciaria de lo que son las ribosimas. Una ribosima, muchachos, es un RNA que tiene actividad catalítica.
Aquí le voy a borrar eso porque luego se puede confundir. Entonces, el ribosima, sí, es un RNA con actividad catalítica. ¿Sí? Y que tiene entonces una complejidad estructural derivada de la actividad que está realizando, la actividad de catálisis. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a poner aquí ADN, ARN, proteína, y aquí en cuestión de proteínas tenemos a las que tienen proteínas con actividad catalítica, las cuales conocemos como enzimas, ¿sí? Y proteínas que no tienen actividad catalítica, ¿sí? Entonces, tal cual, esta ribosima, ¿sí? Es un RNA ultracompactado en su estructura terciaria y que esa complejidad estructural que está tomando, ¿sí? Va a tener un comportamiento catalítico. Propiamente no es una proteína porque las proteínas son traducidas, ¿verdad? En este caso, no está siendo traducido. Se está quedando como RNA, pero va a tener esa función de catálisis. ¿Ok? Entonces aquí hay que recordar que tenemos estos dos tipos de proteínas, las que son enzimas y las que no son enzimas. Y en este caso, este RNA, pues sigue siendo RNA, pero con esta función de catálisis. Es decir, con una función similar a la de una proteína. Por eso no lo podemos llamar al 100% proteína o enzimas de RNA, porque una enzima es una proteína. ¿Me estoy explicando? ¿Podría repetir los tipos de proteínas, por favor? Sí, los tipos de proteínas son proteínas catalíticas, las cuales son las enzimas, y las proteínas no catalíticas. Las proteínas no catalíticas son, por ejemplo, las proteínas estructurales, por ejemplo, se me fue, las proteínas del pelo, la queratina, ¿sí? Es una proteína estructural. Las proteínas globulares, como la hemoglobina, es una proteína globular. Las proteínas de señalización, las que están en membrana plasmática. Las de transporte, esas de transporte que son principalmente las chaperonas. Y bueno, otros tipos de proteínas, las cuales no son catalíticas, tienen una función diferente a las enzimas. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. Entonces, con esto, pues concluimos prácticamente la cuestión de las estructuras de los ácidos nucleicos y pues voy a dar paso a lo que va a ser el siguiente tema, que es la replicación del ADN. Es decir, ¿puedo quitar esta página? ¿O están copiando algo? ¿Están copiando? Ya no, doctora, gracias. Creo que ya. Ok, Ya puede quitar, doctora. ok, sale. Entonces, con esto concluimos lo que son las estructuras de los ácidos nucleicos. Esto va a ser evaluado en el siguiente examen, porque esto ya no lo alcanzamos a evaluar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces sobre lo que son los procesos de la replicación, ¿sí?
A ver, es que me choca que luego no se deja. Aquí está. Ahí está. Sí, entonces, vamos a comenzar con los procesos del dogma central de la biología molecular. Y estos procesos atienden a lo que es la replicación, la transcripción y la traducción, ¿sí? Y entonces, como forman parte del dogma central, pues hay que ver, ¿sí? En estos procesos, cómo se realiza el proceso, quiénes participan y cómo se regula. Por eso, recuerdan que había una unidad casi de las últimas unidades, me parece que era la antepenúltima o la antipenúltima, que nos hablaba de la regulación de los procesos, pero les dije que esa regulación la íbamos a ver intrínseca en los momentos de la réplicas, en los momentos de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar pues con el proceso de la replicación. El proceso de la replicación, ¿sí? Pues tiene como finalidad el copiar todo el material genético y pasarlo a células hijas. Y pasarlo, vamos a ponerlo aquí. Y pasarlo de células madre a células hijas. Entonces, en este proceso de replicación, si lo vemos desde el punto de vista del ciclo, desde el punto de vista del ciclo celular, ¿sí? Este copiado de material genético existe en mitosis y en meiosis. Y prácticamente, ¿sí? Pues lo vamos a encontrar ¿en qué fase? En la fase S del ciclo celular. ¿Todos de acuerdo? Que es donde se está llevando a cabo la replicación del DNA. ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces esas son, pues algunas, vamos a estar hablando, ¿verdad? De estas características del proceso, que es cómo se realiza, el mecanismo del proceso, que también implica el cómo se realiza, quiénes participan, pues participan principalmente polimerasas, ¿sí? Es la que mayoritariamente participa, pero también participan topoisomerasas y también participan, ¿sí? Lo que van a ser las helicasas. Son las enzimas que van a participar en el proceso de replicación del ADN. En el caso de las DNA polimerasas, pues la función es evaluar la fidelidad de la replicación. ¿Por qué? Porque cuando se está replicando, va a llegar un momento de checkpoint, ¿sí? En donde ese checklist, perdón, lo va a realizar la DNA polimerasa. Se va a regresar de lo que estuvo replicando para poder evaluar si realmente coinciden o no las bases que se están, o los nucleótidos que se están ahí pues incorporando. Entonces, con base en esto, pues podemos evaluar también las etapas del proceso de replicación,
cuáles van a ser las diferencias entre procariotas y eucariotas. O sea que aquí vamos a ver, ¿sí?, esas replicaciones en ambos organismos. Lo mismo que la transcripción y lo mismo que la traducción. Aunque sabemos y hemos mencionado que en procariotas, así como se va replicando, se va transcribiendo y se va traduciendo, ¿sí? Entonces, nada más hay que checar cómo van a ser esos tipos de proceso. Doctora, ¿Sí? ¿qué dice después de DNA polimerasa? Topoisomerasas, helicasas. Gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, sí, pues vamos a hablar de este proceso. Es bien importante esto, ¿Puedo ¿sí? poner la diapositiva anterior? Es que no, me faltó una pequeña parte del texto. Claro. Me comenta cuando esté listo, por favor. Listo, gracias. Sí, de nada. Entonces, hay que ser, ¿cómo se llama? Pues tener en mente, más que nada, ¿sí? Lo siguiente. Como la replicación está sucediendo en esta fase S del ciclo celular, ¿sí? Pues sabemos entonces, ya que hemos revisado el ciclo celular, que una vez que inicia este proceso de replicación, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Ya no hay de que pues me paro y listo, no. Se replica y empieza la replicación total del ADN, ¿sí? Entonces una vez que comienza, todo el ADN es replicado, ¿sí? Todo, hasta que finaliza. Ajá. Entonces, cuando la replicación del ADN finaliza, ¿sí? Esa es como regla general y como lo vimos en lo que fue el ciclo celular, la célula pues se divide. ¿Por qué? Pues porque la célula no puede estar permitiendo ahí un duplicado de ADN. Ajá. Necesariamente tiene que existir pues la división. Ya sea que esa división me esté generando 2 células hijas o 4 células hijas, según sea para mitosis o para meiosis, respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la replicación? Bueno, la replicación es importante primero porque es una manera, ¿sí?, de cómo mantener vivos a los organismos. Es una manera, ¿sí?, en la cual se asegura, ¿sí?, que el material genético va a pasar a las siguientes generaciones. Entonces, esto pues es súper esencial para el ciclo de la vida, ¿sí? Hay que visualizar también que no, porque se está llevando a cabo por enzimas. Fíjense, las enzimas, ¿sí?, son altamente específicas para su sustrato. ¿Sí? Eso quiere decir que si tenemos enzimas como vamos a ver, déjenme ver qué enzima. Ya está. Tenemos aquí a una glucosa. ¿Sí? Y esta glucosa va a entrar ATP y va a salir ADP. ¿Sí? Aquí actuó una enzima que se llama exoquinasa para poder fosforilar
¿sí? Aquí, ¿sí? Cambiamos este OH por un enlace éster fosfatídico, ¿sí? Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo esta enzima que su sustrato fue específicamente ATP, ¿sí? Las quinasas, su sustrato van a ser moléculas que estén fosforiladas y principalmente van a ser ATPs, ¿sale? ATPs, UTPs, CTPs, es decir, nucleótidos trifosfatados, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aquí pusiera, por ejemplo, ya les dije que estas quinasas son específicas para los nucleótidos trifosfatados? Si en lugar de nucleótido trifosfatado coloco, ¿sí? HPO3, ácido fosfórico. También tiene fosfato y también me sirve para fosforilar, pero el ácido fosfórico no es sustrato para la quinasa, por lo tanto, no pudiese fosforilar. En este caso, para las enzimas que actúan en los procesos de replicación, transcripción y traducción, pues también van a ser altamente específicas para su sustrato. Esto quiere decir que, por ejemplo, para la cuestión de lo que es la replicación, pues ocupamos DNA polimerasas, ¿no? Porque son las que me van a estar generando a la copia de la cadena. Entonces, el sustrato de las DNA polimerasas, pues son los nucleótidos libres. ¿Sí? Entonces, esos nucleótidos libres van a ser el sustrato para las DNA polimerasas. ¿Qué pasa si yo aquí tengo únicamente bases nitrogenadas? La base nitrogenada será sustrato para la DNA polimerasa. Es pregunta para ustedes. No, ¿Por qué no? porque le faltaría el grupo fosfato ¿Y para qué decir el grupo fosfato? para que se vuelva un nucleótido, porque si no nada más sería un nucleósido. No, la base nitrogenada, el nucleósido, acuérdese, es base nitrogenada más azúcar. Y si yo Entonces solamente... también faltaría el azúcar. Exactamente. Le faltaría el azúcar y le faltaría el grupo fosfato para poder ser nucleótido, porque el nucleótido como tal va a ser el sustrato, va a ser la comida de la DNA polimerasa. Por eso es bien importante, ¿sí? Esta cuestión en donde la replicación, pues sí es esencial para la vida, necesita de enzimas específicas, pero también podemos tener esos errores en la replicación, donde estos errores en la replicación pueden implicar cambios, ¿sí? En nucleótidos, que me esté colocando un nucleótido por otro, ¿sí? Y esos cambios en nucleótidos generalmente, ¿sí? Les vamos a denominar mutaciones, ¿sí? Puntuales o no puntuales. Y que van a ser características, esas mutaciones además van a ser heredadas. Una vez que sucede una mutación y que ya pasó por el checklist que realizó la polimerasa y lo dejó así, que eso puede ocurrir, pues ¿cómo les diré? Una vez en 1,000,000 que la polimerasa no lo corrija, ¿sí? O sea, la probabilidad es mínima, ¿sí? Puede generar incluso, pues, enfermedades hereditarias. Por eso, pues, también es importante identificar cómo suceden estos procesos
cómo es que se están regulando y qué factores son los que pueden afectar a esos procesos de replicación, transcripción y traducción. También una de las cuestiones importantes del ADN, ¿sí? Es, pues porque aquí todos los organismos vivos y entes biológicos, un ente biológico es un virus, no le podemos decir que es un organismo vivo porque los virus no están metabolizando, y una de las características principales de los organismos vivos que vimos en la introducción de este módulo es que los organismos vivos son capaces de metabolizar, ¿sí? Tienen un metabolismo primario, un metabolismo secundario y que entonces realizan las funciones básicas de la célula, ¿verdad? Los virus no. A los virus, por lo tanto, les tenemos que denominar como entes biológicos, ¿sí? Porque tienen, sí, ADN, sintetiza sus proteínas que lo van a proteger, las proteínas de la cápside, pero para ello necesita a una célula hospedera que le facilite, ¿sí?, a todo su bloque enzimático, ¿sí?, para poder hacer los procesos de replicación, transcripción y traducción. De otra manera no pudiese. Por eso también aquí nos menciona que los patógenos también se replican, ¿sí? ¿Y qué patógenos tenemos ahorita comúnmente? ¿Sí? Pues, por ejemplo, el virus, ¿no? Que el virus SARS-CoV-2. Entonces, el entender esos procesos de cómo se replican los patógenos sirve para poder establecer terapias específicas contra esos patógenos o generación de vacunas, como es el caso que estamos visualizando actualmente. También, ¿sí? Hay medicamentos, bueno, hay antibióticos, ¿sí?, que pueden inhibir el proceso de la replicación. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en lo que son los microorganismos. Muchos de nosotros nos hemos enfermado de la garganta, ¿no? De una infección en garganta. Y principalmente esas infecciones en gargantas, pues suceden a través de infecciones bacterianas. Y entonces, ¿sí?, si por ejemplo una bacteria era sensible a un antibiótico, ¿sí?, pues significaba, ¿sí?, que entonces esa bacteria, al momento en el que iba a estar en presencia de ese antibiótico, iba a bajar drásticamente su tasa de replicación. Y cuando baja la tasa de replicación, pues también baja, ¿sí?, la población bacteriana. Y esto hasta que finalmente la persona vuelve a ser saludable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pasa entonces que nos automedicamos y las bacterias son bien vivas, ¿sí? Las bacterias dicen, ok, pues este antibiótico ya soy capaz de sobrevivir en presencia de este antibiótico. ¿Cómo es que soy capaz de sobrevivir en presencia de ese antibiótico? Pues porque las bacterias tienen, acuérdense, su ADN cromosomal y tienen ADN plasmídico. Entonces, el ADN plasmídico es el que reconoce ciertas secuencias, ¿sí?, químicas que contiene el antibiótico, las incorpora, ¿sí?, a su plásmido, ¿sí? Y este plásmido ahora, como es un plásmido que ya tolera al antibiótico y que está dentro de la bacteria, es capaz de resistir la bacteria a ese antibiótico. Por lo tanto, pues se necesita ahora un antibiótico de mayor alcance, ¿sí? Y es que muchas veces se mandan a hacer esos bacteriogramas para saber entonces esa persona a qué antibiótico va a responder, porque la penicilina ya no le hizo. Es un ejemplo. Entonces, esa cuestión de la replicación, pues también es importante para poder establecer estos tipos de terapias o estos tipos de antibióticos. ¿Qué tipo de antibiótico es el que baja la replicación para ese microorganismo y que podamos pues utilizar? También
En la cuestión de la replicación, ¿sí? Pues pueden existir errores, ya hablamos de esos errores, que generalmente esos errores cuando ya son situados o cuando son evidenciados en lo que es el ciclo celular, los podemos visualizar entre la fase G1 y la S, donde si la célula se da cuenta de ese error, ya no lo deja avanzar, ¿verdad? Quedamos que existen ahí unas proteínas que van a regular ese proceso, o cuando damos el knockout a la proteína, por ejemplo, a la P53, que muchos tipos de cánceres están asociados a P53, pero no porque P53 los esté provocando, sino que esos tipos de cánceres están afectando, ¿sí? El funcionamiento de P53 para impedir, ¿sí? Que se esté desarrollando esa célula cancerígena o que simplemente esté continuando con ese proceso de replicación. Eso lo hablamos en los mecanismos pues, de regulación del ciclo de división celular. Entonces, estos tipos de replicaciones o errores en la replicación son los causantes primarios de diferentes tipos de cánceres. Entonces, con esto nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Mañana vamos a hablar de estas características del proceso. Les voy a solicitar, por favor, que investiguen, ¿sí? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué sabemos? ¿Sí? Que la replicación es semiconservativa. Y esto se realizó con un experimento muy bonito. Entonces, les voy a pedir que investiguen esa parte y nos vemos el día de mañana. ¿Por qué sabemos que la replicación es semiconservativa? Eso se queda pendiente para mañana. De acuerdo, gracias, doctora. No, ¿de qué tienen alguna pregunta antes de retirarnos? Yo sí tengo una pregunta, doctora. A ver, dígame, Alfonso. En la desnaturalización de la cadena de ADN, ¿es por despronotación? ¿Es por qué? Despronotación. ¿Qué? Pronotación. Protonación. Ah, sí. Es por desprotonación o protonación, ¿ok? Sí, puede ocurrir por desprotonación o por alta protonación. Y eso, la protonación o desprotonación sucede específicamente por cambios de pH. Esos cambios de pH van a tender a, si se encuentra la cadena en medios muy ácidos, va a tender a protonarse. O si se encuentra en medios muy alcalinos, ¿sí? Va a tender a desprotonarse. Entonces, la separación de la cadena puede ocurrir por esos cambios de pH drásticos, aunque también ocurre por los cambios de temperatura y específicamente cuando llevamos a un ácido nucleico a temperaturas de 90 grados centígrados, 95 grados centígrados, ocurre la separación completa del ácido nucleico, en este caso del ADN. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no es así, pues entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen lindo día. Gracias, doctora. Muy buen día. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, hasta luego. Buen día. Doctora. Hasta luego, bye bye. Hasta la próxima.